Mi madre me dejó para vivir su vida libre, en el trabajo para adultos y las relaciones abiertas. Ahora me acosa con regalos para comprar mi perdón. Hola a todos, soy Jessica y honestamente nunca pensé que estaría contando esta historia públicamente. Pero estoy en mi límite y necesito algo de perspectiva porque genuinamente no sé si estoy manejando esta situación correctamente o si estoy siendo demasiado dura. Lo que estoy a punto de contarles va a sonar como algo sacado de una telenovela, pero juro por todo lo que me importa que cada palabra es verdadera y ha estado destrozando mi vida durante los últimos 2 años. Ahora tengo 26 años y todo este desastre comenzó cuando tenía 11, así que estamos hablando de 15 años de devastación emocional completa que moldearon quién soy hoy. Mi madre, Linda, siempre fue lo que llamarías un espíritu libre, pero cuando era pequeña, todavía era algo así como una figura materna en mi vida. Estuvo casada con mi padre biológico hasta que cumplí cerca de 8 años, y aunque su relación era tormentosa, todavía estaba presente, todavía me recogía de la escuela a veces, todavía hacía la cena ocasionalmente, ya saben, cosas básicas de mamá que daba por sentado en ese entonces. Todo cambió cuando mis padres se divorciaron y mi madre comenzó lo que ella llamaba su viaje de autodescubrimiento. Conoció a este tipo llamado Marcus en algún tipo de encuentro, de estilo de vida alternativo, y de repente toda su personalidad cambió de la noche a la mañana. Comenzó a hablar sobre cómo las relaciones tradicionales eran opresivas, cómo la monogamia era antinatural, cómo había estado viviendo una mentira toda su vida y necesitaba explorar su yo auténtico. A los 11 años, no entendía qué significaba nada de esto, solo sabía que mi mamá estaba actuando raro y pasando cada vez menos tiempo en casa. Marcus la introdujo a todo este mundo de relaciones abiertas y estilos de vida alternativos que la consumieron completamente. Desaparecía por días enteros, yendo a estas fiestas o reuniones, o como las llamaran, dejándome con mi abuela o a veces simplemente dejándome sola en la casa con un billete de $20 e instrucciones de pedir pizza. Mi padre estaba luchando por la custodia, pero el sistema legal se movía lentamente y durante esos meses de limbo, básicamente me estaba criando sola mientras mi madre exploraba su nueva libertad. El punto de quiebre llegó cuando tenía 12 años y comencé 7º grado. Mi madre se sentó conmigo una tarde y me dijo que había decidido mudarse a Las Vegas con Marcus para buscar oportunidades en la industria del entretenimiento para adultos. Me lo explicó como si me estuviera contando sobre un nuevo trabajo en una oficina, diciendo que siempre había estado interesada en ese tipo de trabajo y que Marcus tenía conexiones que podrían ayudarla a comenzar. Dijo que sería temporal, tal vez 1 año o 2, de que una vez que se estableciera y ahorrara algo de dinero, regresaría por mí. Recuerdo estar sentada ahí en completo shock, no entendiendo realmente lo que me estaba diciendo, pero sabiendo instintivamente que algo terrible estaba pasando. Me aseguró que estaría bien viviendo con mi abuela, que esto era en realidad mejor para mí porque tendría más estabilidad y que me visitaría tan seguido como fuera posible y llamaría cada semana. Hizo que sonara como si me estuviera haciendo un favor, como si este fuera algún tipo de sacrificio que estaba haciendo por mi beneficio. En 2 semanas, se había ido. Marcus la recogió en su convertible con todas sus pertenencias empacadas, en maletas y cajas, y me abrazó para despedirse como si se fuera de vacaciones. Prometió que llamaría ese fin de semana y que estaría de vuelta para mi cumpleaños en 3 meses. Me quedé parada en el camino de entrada de mi abuela viendo el auto desaparecer doblando la esquina, y de alguna manera sabía en el fondo que mi madre nunca iba a regresar, al menos no como la persona que había conocido. Mi abuela, que Dios la bendiga, hizo su mejor esfuerzo absoluto para llenar el vacío que mi madre había dejado, pero ya tenía más de 70 años y de repente se encontró responsable de una niña de 12 años traumatizada. Había criado a sus propios hijos décadas antes y no estaba preparada para la complejidad emocional de ayudarme a procesar lo que había pasado. Mi padre todavía estaba luchando en la corte por la custodia, pero era complicado porque mi madre no me había abandonado legalmente, solo me había dejado con familia temporalmente. Las llamadas prometidas nunca llegaron. Las primeras semanas, me sentaba junto al teléfono cada fin de semana esperando que sonara,
pero nunca lo hizo. Mi cumpleaños llegó y se fue sin siquiera una tarjeta. La Navidad pasó sin noticias de ella. Comencé a tener pesadillas y ataques de ansiedad. Y mis calificaciones se desplomaron porque no podía concentrarme en nada excepto en preguntarme por qué mi madre había elegido su nueva vida sobre mí. Durante los siguientes años, ocasionalmente recibía postales aleatorias de diferentes ciudades, usualmente Las Vegas o Los Ángeles, con mensajes como, pensando en ti, cariño, o espero que te esté yendo bien en la escuela, pero nunca con información real sobre cuándo podría visitarme o cómo podía contactarla. Las postales se volvieron menos frecuentes con el tiempo, a veces con intervalos de 8 o 9 meses entre ellas. Para cuando cumplí 16, había dejado de esperar cualquier cosa de ella completamente. Mi abuela me ayudó durante la preparatoria y mi padre finalmente obtuvo custodia parcial, así que dividía mi tiempo entre sus casas. Ambos trataron de ser lo más comprensivos posible, pero siempre había esta tristeza subyacente en nuestra dinámica familiar porque todos sabían que el abandono de mi madre había cambiado fundamentalmente quién era yo como persona. Me volví muy independiente, muy reservada sobre mis emociones y extremadamente cautelosa sobre confiar en personas que afirmaban amarme. Me gradué de la preparatoria, fui a la universidad y construí lo que pensé que era una vida bastante buena para mí. Obtuve un título en mercadotecnia, encontré un trabajo que disfrutaba e incluso comencé a salir en serio con alguien. Durante varios años, y rara vez pensaba en mi madre, excepto cuando alguien preguntaba sobre mi familia o cuando veía relaciones madre-hija en películas que me recordaban lo que me había perdido. Había aprendido a vivir con el vacío que ella había dejado en mi vida y pensé que había superado lo peor del daño emocional. Entonces, hace 2 años, todo cambió otra vez. Tenía 24 años, vivía en mi propio apartamento, sintiéndome como si finalmente hubiera encaminado mi vida, cuando comencé a recibir paquetes en mi puerta. El primero era una bolsa de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba. En una semana, con una nota que decía, para mi hermosa hija, con todo mi amor, mamá, pensé que había habido algún tipo de error. Tal vez era para alguien más, pero mi nombre y dirección estaban claramente escritos en la etiqueta. Más paquetes comenzaron a llegar durante las siguientes semanas. Joyería cara, ropa de diseñador, productos de cuidado de la piel de lujo, todos con notas de mi madre diciéndome cuánto me amaba y cuánto lamentaba haber estado lejos por tanto tiempo. No tenía idea de cómo había conseguido mi dirección, ya que me había mudado varias veces desde la preparatoria y nunca se la había dado a nadie de su familia. Los regalos eran hermosos y caros, pero recibirlos se sentía como ser abofeteada porque representaban todo lo que ella podría haber proporcionado para mí cuando era niña, pero eligió no hacerlo. Entonces comenzó a aparecer en mi trabajo en una firma de mercadotecnia en el centro, y un día estaba saliendo del edificio cuando vi a una mujer parada junto a la entrada que se veía familiar, pero mayor y más refinada de lo que recordaba. Era mi madre, y cuando me vio, corrió hacia mí y trató de abrazarme como si nos hubiéramos visto apenas ayer. Estaba tan sorprendida que me quedé ahí congelada, mientras ella me abrazaba y lloraba y me decía cuánto me había extrañado. Se veía completamente diferente de la mujer que me había dejado 12 años antes. Estaba vestida con ropa cara. Obviamente había tenido algún trabajo cosmético y se llevaba a sí misma con una confianza que era tanto impresionante como infuriante. Comenzó a hablar rápidamente sobre cómo había ordenado su vida, cómo había hecho algunas buenas inversiones y era financieramente estable ahora, cómo había estado pensando en mí todos los días durante todos estos años y finalmente estaba en posición de ser la madre que merecía. Logré decirle que necesitaba tiempo para procesar esto y que no podía simplemente aparecer en mi trabajo sin avisar, pero siguió hablando sobre mí, preguntando sobre mi vida o mi trabajo. Sí, estaba saliendo con alguien, como si fuéramos viejas amigas poniéndonos al día en lugar de una madre que había abandonado a su hija. Me dio su número de teléfono y me rogó que la llamara para que pudiéramos cenar y realmente hablar sobre todo. Tomé la tarjeta solo para que se fuera, pero no tenía intención de usarla. Los regalos continuaron llegando, ahora acompañados de cartas más largas donde compartía detalles sobre su vida durante los últimos 15 años. Me contó sobre viajar por todo el país,
sobre los diferentes lugares donde había vivido, sobre Marcus y cómo su relación finalmente había terminado, sobre otras relaciones en las que había estado, y sobre su trabajo en entretenimiento para adultos y cómo había hecho la transición a algo que llamaba consultoría de estilo de vida, que deduje que era algún tipo de servicio de acompañantes de alto nivel para clientes adinerados. Lo que más me molestó sobre estas cartas no eran los detalles sobre su estilo de vida, aunque esos ciertamente eran incómodos de leer, sino la manera en que escribía sobre sus elecciones como si hubieran sido inevitables, como si hubiera sido forzada a abandonarme por circunstancias más allá de su control. Nunca tomó responsabilidad real por elegir dejarme, en su lugar lo enmarcó como algo que nos había pasado a ambas, como si fuéramos ambas víctimas de la misma tragedia, en lugar de ella ser la persona que había causado la tragedia en primer lugar. Comenzó a llamar al teléfono de mi trabajo, de alguna manera habiendo conseguido el número del directorio de la empresa, y dejaba largos mensajes de voz contándome sobre su día y preguntando sobre el mío. Encontró mis cuentas de redes sociales y comenzó a comentar en fotos y publicaciones antiguas, actuando como una madre orgullosa que había estado siguiendo mi vida todo el tiempo. Incluso contactó a algunos de mis amigos, presentándose como mi madre y preguntándoles cómo me estaba yendo, lo cual era mortificante porque tuve que explicar a la gente por qué esta mujer de la que nunca me habían oído hablar de repente afirmaba ser mi madre. La situación se intensificó cuando apareció en el edificio de mi apartamento. No sé cómo descubrió dónde vivía, pero una tarde llegué del trabajo para encontrarla sentada en el lobby con más regalos y un enorme ramo de flores. Había estado esperando ahí durante horas, según el guardia de seguridad, y había estado diciéndole a todos los que pasaban que estaba esperando a su hija. Cuando la vi, sentí esta combinación abrumadora de rabia y pánico que nunca había experimentado antes. Me siguió al elevador, hablando todo el tiempo sobre lo orgullosa que estaba de la mujer en que me había convertido, cómo podía ver que había heredado su fuerza e independencia, cómo sabía que podíamos tener una relación maravillosa ahora que ambas éramos adultas. Le dije que necesitaba irse y dejar de contactarme, pero siguió hablando como si no hubiera dicho nada, como si mis palabras fueran solo obstáculos que necesitaba sortear en lugar de límites que necesitaba respetar. Fue entonces cuando me dijo que había estado ahorrando dinero para mí todos estos años, que tenía una cuenta con más de $50,000 que era para mí, que quería ayudarme a comprar una casa o comenzar un negocio o lo que quisiera hacer con mi vida. Dijo que sabía que el dinero no podía compensar el tiempo que habíamos perdido, pero esperaba que pudiera ser la base para construir una nueva relación. La idea de que pensara que podía comprar su camino de vuelta a mi vida después de 15 años me hizo más furiosa de lo que jamás había estado. Finalmente logré escapar de ella y entrar a mi apartamento, pero continuó llamando y enviando mensajes de texto y regalos. Comenzó a enviar flores a mi trabajo con notas sobre cuánto me amaba y cómo entendía que necesitaba tiempo, pero quería que supiera que no se iba a rendir con nosotras. Mis compañeros de trabajo comenzaron a hacer preguntas y tuve que tener una conversación increíblemente incómoda con mi jefe sobre mi situación personal, afectando mi ambiente profesional. Lo peor fue cuando contactó a mi abuela y mi padre. Ambos quedaron tan sorprendidos como yo de saber de ella después de todos estos años. Les dijo que quería planear una reunión familiar y que esperaba que todos pudieran ayudarla a reconectarse conmigo, porque entendía que todos probablemente estaban enojados con ella, pero era una persona diferente ahora y quería arreglar las cosas. Mi abuela, de quien había pasado años ayudándome a trabajar a través del trauma de ser abandonada, fue educada pero firme al decirle que necesitaba respetar mis deseos y darme espacio. Mi padre fue menos diplomático. Le dijo exactamente lo que pensaba sobre su repentina reaparición y sus intentos de forzar una relación conmigo, y le dejó claro que si continuaba acosándome, me ayudaría a tomar acciones legales contra ella. Pero incluso su intervención no la detuvo completamente, solo la hizo más estratégica sobre su enfoque. Comenzó a cronometrar sus apariciones alrededor de mi horario, apareciendo en la cafetería donde compraba mi café matutino, en el supermercado, donde compraba los fines de semana, en el gimnasio donde me ejercitaba después del trabajo.
Nunca era exactamente acoso en un sentido legal, porque siempre estaba en lugares públicos y nunca me amenazó, pero se sentía como acoso psicológico porque nunca sabía cuándo o dónde podría aparecer con sus regalos y sus intentos desesperados de forzar una conversación. El costo emocional de todo esto ha sido increíble. Pensé que había procesado mis problemas de abandono y los había superado, pero tenerla de vuelta en mi vida de repente, exigiendo atención y perdón y una relación, ha traído de vuelta todo el dolor que experimenté cuando era niña. He comenzado a tener ataques de ansiedad otra vez, he tenido problemas para dormir, y me he encontrado cuestionando todo lo que pensé que sabía sobre seguir adelante después del trauma de la infancia. Lo que lo hace aún más complicado es, ¿qué parte de mí, la niña pequeña que nunca dejó de querer a su madre, está tentada por sus ofertas? Los regalos son hermosos, el dinero genuinamente cambiaría mi vida, y hay una fantasía donde de alguna manera podríamos construir una relación y finalmente podría tener la madre que siempre quise. Pero la parte adulta racional de mí sabe que aceptar cualquier cosa de eso estaría validando su creencia de que puede abandonarme durante 15 años y luego comprar su camino de vuelta a mi vida cuando sea conveniente para ella. La parte más frustrante de toda esta situación es cómo otras personas han reaccionado cuando les cuento sobre esto. Tanta gente, e incluso amigos cercanos, han sugerido que al menos debería darle una oportunidad, que todos merecen perdón, que claramente está tratando de hacer las paces y debería estar agradecida de que quiera ser parte de mi vida ahora. Actúan como si fuera irrazonable o vengativa por no querer reconstruir una relación con alguien que eligió abandonarme durante los años más formativos de mi vida. Algunas personas han señalado que ella era joven cuando se fue, solo tenía poco más de 30, y que las personas cambian y crecen y merecen segundas oportunidades. Sugieren que tal vez estaba pasando por algo difícil en ese momento e hizo elecciones que lamenta ahora, pero lo que no entienden es que su edad y sus circunstancias no cambian el impacto que sus elecciones tuvieron en mí y no me obligan a sacrificar mi bienestar emocional para hacerla sentir mejor sobre sus decisiones pasadas. He estado en terapia tratando de trabajar todo esto, y mi terapeuta me ha ayudado a entender que el comportamiento actual de mi madre es en realidad una continuación del egoísmo que mostró cuando me abandonó. No se está acercando a mí con respeto genuino por mi autonomía y mi proceso de sanación, está tratando de forzar su camino de vuelta a mi vida en su cronograma según sus necesidades, igual que forzó su salida de mi vida hace 15 años, según sus necesidades de entonces. Los regalos, las visitas sorpresa, la negativa a aceptar mis límites, todo es sobre lo que ella quiere en lugar de lo que es mejor para mí. Si realmente quisiera hacer las paces y reconstruir nuestra relación, se habría acercado a mí con humildad y respeto, me habría dado espacio para procesar su reaparición en mis propios términos, y habría aceptado que podría no estar lista o dispuesta a tener una relación con ella. En su lugar, está tratando de abrumarme con gestos materiales y manipulación emocional, esperando que si solo se esfuerza lo suficiente y gasta suficiente dinero, puede forzarme a perdonarla y seguir adelante como si el abandono nunca hubiera pasado. Es el mismo tipo de toma de decisiones impulsiva y egocéntrica que la llevó a abandonarme en primer lugar, solo aplicada en la dirección opuesta. Así que he tomado la decisión de mantener contacto cero completo con ella. He bloqueado su número de teléfono. He hecho que el edificio del apartamento la agregue a una lista de personas que no están permitidas en el edificio, he devuelto cada regalo que ha enviado sin abrir, y he pedido a la seguridad de mi trabajo que esté atenta a ella y le pida que se vaya si aparece otra vez. Ha sido difícil hacer cumplir estos límites porque es persistente y creativa sobre encontrar nuevas formas de contactarme, pero estoy comprometida a proteger mi paz mental. Sé que algunas personas pensarán que estoy siendo demasiado dura, que debería estar agradecida de que quiera estar en mi vida ahora, que debería aprovechar sus ofertas financieras para mejorar mi situación, pero he aprendido que mi salud emocional vale más que cualquier cantidad de dinero o cualquier relación construida sobre culpa y manipulación. La niña pequeña en mí que quería que su madre regresara murió hace mucho tiempo, y la adulta en que me he convertido no necesita a alguien que me abandonó para validar mi valor o completar mi familia. Estoy compartiendo esta historia porque
Quiero que otras personas que han sido abandonadas por sus padres sepan que no le deben perdón a sus padres solo porque deciden que están listos para ser padres otra vez. No tienen que aceptar a alguien de vuelta en su vida solo porque comparten su ADN o porque otras personas piensan que deberían darles una oportunidad. Su sanación y sus límites son más importantes que la culpa o el arrepentimiento de cualquier otra persona, y tienen todo el derecho de protegerse de personas que los han lastimado, incluso si esas personas son sus padres. No sé si mi madre alguna vez dejará de tratar de forzar su camino de vuelta a mi vida, pero sé que finalmente soy lo suficientemente fuerte para seguir diciendo no, sin importar qué tan caros se vuelvan sus regalos o cuánta gente me diga que debería perdonarla. Algunos puentes no pueden ser reconstruidos y algunos daños no pueden ser deshechos. Y eso está bien porque he construido una buena vida sin ella y no necesito su validación o su dinero para estar completa.